Vamos a hablar de John Dalton, la historia de un hombre que veía el mundo de una forma, bueno, bastante peculiar, y que precisamente por eso nos ayuda a todos a ver lo que es literalmente invisible. A ver, imaginemos la situación por un momento. Un científico le regala a su madre unos calcetines. Un detalle de cariño, ¿verdad? Pues bien, él creía que eran de un azul muy discreto, pero en realidad eran de un rojo escarlata. Y ese científico, claro, era John Dalton. Esa anécdota, que parece una tontería, es en realidad la primera pista de que su mente funcionaba de otra manera. Una mente que, ojo, estaba a punto de cambiarlo todo. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre que confundía el rojo con el azul acabara desvelando los mismísimos ladrillos que construyen el universo? Pues esa es la historia que vamos a desgranar. Y ya les adelanto, la conexión es mucho más fascinante de lo que uno se podría imaginar. Bien, para entender al genio, primero hay que entender su mundo. Y el mundo de Dalton era Manchester. Pero no cualquier Manchester. Hablamos de finales del siglo XVIII, en plena ebullición industrial. Era el Silicon Valley de la época, un auténtico hervidero de nuevas ideas, de máquinas de vapor y, sobre todo, de pensamiento rompedor. Y Dalton, que no tenía un pelo de tonto, no tardó nada en hacerse un sitio allí. Llegó como profesor, tuvo sus más y sus menos al principio, pero el tipo tenía ambición de sobra y acabó montando su propia academia, y con éxito. Pero el verdadero cambio, el punto de inflexión que lo lanzó, fue cuando entró a formar parte de una sociedad, una muy especial. Porque claro, no estaba solo, para nada. La Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester, la Lit and Phil, era como el club de los vengadores de la ciencia y el pensamiento de la época. Estaba codeándose con auténticos cracks. El cirujano que traducía al mismísimo Lavoisier, un pionero en ética médica, hasta uno de los fundadores del movimiento cooperativista, o sea, un ambiente increíble. En ese caldo de cultivo, Dalton iba a explotar. Y fíjense qué curioso. Apenas un mes después de entrar en este club de cerebritos, presenta su primer gran estudio. Y uno pensaría, vale, hablará de química, de gases, de algo así. Pues no. Habló de algo mucho más íntimo, mucho más personal, de cómo él mismo veía los colores. Y sí, de ahí viene el nombre que todos conocemos hoy, daltonismo. En su honor, claro. Básicamente es una condición genética, hereditaria, que tiene que ver con unas células que tenemos en el ojo, los conos, que son las que se encargan de captar los colores. Para que nos hagamos una idea, es como si nuestros ojos fueran una tele 4K. La mayoría tenemos 3 tipos de píxeles de color, los conos, uno para el rojo, otro para el verde y otro para el azul. El problema de Dalton, que tenía lo que se llama deuteranopia, es que sus píxeles para el verde, digamos que no funcionaban como debían. Y claro, eso le cambiaba por completo toda la paleta de colores del mundo. Lo alucinante es que Dalton fue el primero que describió esto de forma científica. Su caso era la deuteranopia, por el fallo en el verde. Pero hay más tipos, claro. Si te fallan los conos rojos es protanopia, o los azules, que es más raro, tritanopia. Pero lo verdaderamente increíble de todo esto es que Dalton llegó a estas conclusiones sin tener ni idea de genética ni de células cómicas, nada. Solo con observación pura y dura, y con una lógica aplastante. Un genio. Y un dato curioso, es muchísimo más común en hombres que en mujeres. La cosa es puramente genética, va ligado al cromosoma X. Esto nos da una idea de cuánta gente ve el mundo literalmente con otros colores. Vale, ya vemos que esa obsesión por entender por qué veía el mundo así le afiló la mente. Le entrenó para no dar nada por sentado. Y ahora viene lo bueno, porque esa misma forma de pensar, ese no conformarse con las apariencias, la aplicó a la química. Y la puso patas arriba. Para que nos situemos, la cosa estaba complicada. La química moderna estaba dando sus primeros pasitos y lo hacía en plena Revolución Francesa. De hecho, al que se considera su padre, el gran Antoine Lavoisier, lo guillotinaron. Y la justificación que dieron fue tela marinera. La República no necesita científicos. Con ese panorama, en ese momento tan frágil, es cuando Dalton coge el testigo. Y aquí es donde da el salto mortal. A ver, Lavoisier ya había dicho que los elementos son esas sustancias básicas que no puedes romper en algo más simple. Perfecto. Pero Dalton se preguntó, vale, ¿y por qué son diferentes el hierro y el oxígeno? ¿Qué los distingue? Y su respuesta fue la revolución. Dijo, cada elemento está hecho de sus propias partículas diminutas, indivisibles, únicas, los átomos. Y aquí viene la genialidad. La clave es que los átomos de cada elemento tienen un peso específico. Un átomo de hidrógeno pesa una cosa, uno de oxígeno pesa otra. ¡Boom! Esa idea lo cambió absolutamente todo.
Y hay una fecha clave para esto. Apunten, 6 de septiembre de 1803. Ese día, en su cuaderno, Dalton se sienta y hace algo que nadie nunca había hecho antes. Se pone a calcular el peso relativo de los átomos de los distintos elementos y crea la primera tabla. ¡La primera! En ese preciso instante, la química dejó de ser una especie de libro de cocina con recetas raras y se convirtió en una ciencia de verdad, con números, con medidas. Pero claro, estas cosas no pasan porque sí en una burbuja. La historia de Dalton, como todas las grandes historias de la ciencia, es también una historia de colaboración. Está totalmente conectada con la de otros cerebritos de Manchester, como su colega y buen amigo William Henry. Este William Henry, que también andaba por la Lead and Field, formuló una ley que hoy lleva su nombre, la ley de Henry. Suena muy técnico, pero en realidad describe algo que vemos cada 2 por 3. Viene a decir que cuanto más aprietas un gas contra un líquido, más de ese gas se disuelve. Sencillo, ¿no? Pues las consecuencias de esta idea tan simple son espectaculares. El ejemplo perfecto es una lata de refresco. ¿Por qué tiene gas? Porque meten el dióxido de carbono a muchísima presión. En cuanto abrimos la lata, la presión se libera y el gas escapa en forma de burbujas. Hasta aquí, todo bien. Ahora, imaginemos que ese mismo proceso ocurre no en una lata, sino en la sangre de un submarinista que sube a la superficie demasiado rápido. La presión baja de golpe y se forman burbujas de nitrógeno en su sangre. Y eso puede ser mortal. Y con esto, la historia cierra el círculo de una forma preciosa. Es un círculo perfecto. La carrera científica de John Dalton empezó con una pregunta sobre sus propios ojos, y su último gran gesto, su acto final de fe en la ciencia, también tuvo como protagonistas a sus ojos. Dejó instrucciones muy claras. Cuando muriera, quería que le conservaran los globos oculares. Tenía la esperanza de que, algún día, con la tecnología del futuro, alguien pudiera por fin analizarlos y entender el mundo exactamente como él lo veía. Es un legado de una potencia brutal. Su vida fue una obsesión por entender y nos dejó la última pieza del rompecabezas, sus propios ojos, para que otros terminaran el trabajo. Y toda esta increíble historia nos deja con una última reflexión, ¿verdad? Todo empezó con algo tan mundano, tan tonto si se quiere, como confundir el color de unos calcetines. Y esto nos enseña algo fundamental, que las mayores revoluciones de la ciencia, las que cambian el mundo, a menudo no empiezan en laboratorios sofisticadísimos, sino con una simple pregunta sobre algo cotidiano. La clave al final quizás sea esa, atreverse a mirar el mundo, nuestro mundo, con otros ojos.